Juntos en la Biblia. Bienvenidos al día 21 de Juntos en la Biblia. Hoy continuaremos con el relato de José en el libro de Génesis. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por poder continuar con la lectura de tu palabra. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Y gracias porque en estos días que estamos profundizando en la vida de José, podemos tener muchas enseñanzas que son sumamente útiles para nuestra vida. Te pido nos bendigas y nos des sabiduría por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla,
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guarden. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sadnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de sus sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo:
espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos, 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se los sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, que el varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces, aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Capítulo 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento.
Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: Pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este, Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de vuestros costales. Os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a estos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos, y prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él,
el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menoredad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y esto quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste de tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento, y nosotros respondimos: no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre.
Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan, y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hoy leímos Génesis desde el capítulo 41 al capítulo 45. Ahora iniciaremos con los comentarios sobre cada capítulo. En el capítulo 41 quiero recalcar lo que dice José cuando le está respondiendo a Faraón al interpretar los sueños. Él dice que no está en mí el interpretar, sino hace énfasis en que Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y lo repite algunas veces en el versículo 16, en el versículo 25 también, le dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces José tenía muy claro que a quién adoraba, y José
le expresa a Faraón que era Dios, su Dios, el Dios que él conoció a través de su padre, que quien lo iba a guiar. Entonces vemos que desde muy joven José tenía mucha confianza en Dios y él había visto cuán misericordioso había sido el Señor al proteger su vida y al guiarle hasta donde estaba. Además, Dios en su soberana misericordia, en su soberano conocimiento, Él dio directamente un mensaje a Faraón, diciendo que Faraón no era alguien que profesaba la misma fe de José, pero el mensaje llegó a Faraón. Esto nos muestra también cómo Dios es soberano. En sus decisiones, Él habla a quien Él desea y Él se revela a quien Él quiere. Además, un poco más adelante, cuando el sueño de Faraón es revelado, hace varias acciones para demostrar la autoridad y el poder que ha sido entregado a José. Una de esas es que le entrega un anillo. El anillo en esta época representaba poder y en cierta manera, era la palabra de la persona en forma impresa. También podemos hacer memoria que cuando sucede la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que eso es en el Nuevo Testamento, más adelante ya lo analizaremos cuando tengamos ese tema. Pero una de las cosas que hace el padre al hijo pródigo es ponerle un anillo. Esto restaura la autoridad del hijo. Y lo que está haciendo aquí es exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que José ponía el sello de su anillo, en realidad no era el nombre de José el que se imprimía, sino era el nombre de Faraón, porque era el nombre de Faraón el que estaba puesto en este anillo. Entonces, podemos darnos cuenta cómo José pasó literalmente de un momento a otro de estar en una catacumba, en una cárcel, pasó a ser el segundo en la nación más poderosa de la época. Podemos también darnos cuenta cómo para Dios no existen límites y que tal vez José en algún momento estuvo pensando, voy a morir en este foso, en esta catacumba, cómo Dios cambió todo eso y cómo Dios también tuvo que trabajar en la vida de José durante todos estos años para que él pasase de ser un niño mimado, como era al inicio, ahora a ser un hombre sabio y misericordioso. Es interesante cómo José fue el amo de la casa de Potifar primero. Luego, en la cárcel, fue quien estaba al mando con el carcelero. Era el que le ayudaba al carcelero. Entonces vivió un proceso para llegar a ser el segundo en la casa de Faraón. Eso es muy interesante. Sí, yo me imagino también cuando José fue puesto como segundo al mando, la Biblia no lo menciona, pero probablemente Potifar andaba por ahí, porque él seguía siendo un alto comisionado militar. Entonces yo me imagino también el rostro en Potifar, en cómo cambió la imagen de él y la perspectiva de él de haber pasado como siervo de él, ahora digamos, ahora José era quien estaba liderando o quien era el jefe de Potifar. Otra situación interesante que pasa aquí con José es que él recibe por mujer, dice, a Asenat por parte de Faraón, que es la hija de Potifera, sacerdote de On. Era el sacerdote, recordemos, en Egipto de dioses paganos. Entonces, José recibe a esta mujer por esposa, pero vemos más adelante que José escoge los nombres de sus hijos y son nombres hebreos. Entonces, lo más probable es que Asenat llega a tomar la cultura de José. Entonces, llega a tener al Dios de José como su Dios. Por tal motivo, permite que José tome los nombres y estos nombres tenían un gran significado. Manasés, que le dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En el capítulo 42 vemos ya el hecho de que los hermanos de José iban a ir por alimentos a la tierra de Egipto. Egipto era el único sector donde existía abundancia de alimento y en toda la tierra alrededor la gente estaba pasando hambre. Jacob, Israel, comienza a envía a sus hijos a que puedan ir a buscar alimento, pero sin embargo él dudaba, ¿cierto? Y prefirió no enviar a Benjamín. Se fueron todos los demás hijos a buscar comida y tenemos este encuentro que sucede luego en el capítulo 43 también. Algo que también podemos ver aquí en el versículo 18, cuando dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y él les está mostrando y declarando que él adoraba al mismo Dios que sus hermanos, ¿no? Al expresarle aquí. Otra de las cosas que podemos ver también cuando Rubén habla a su padre
y le explica todo lo que José les había enviado a decir, Rubén le dice a su padre, le suplica a su padre que envíe a Benjamín, pero él pone en consideración de su padre la muerte de sus 2 hijos. Y esto es rechazado por Jacob, es rechazado por Israel. No es algo valorado por él. Y vemos lo contrario, en cambio, en el capítulo 43, cuando Judá habla nuevamente a su padre y le dice que envíe a Benjamín, pero Judá se hace responsable con su propia vida de la vida de Benjamín. Le dice, yo te respondo por él. Y vemos aquí una narración que hace Judá y llega al corazón de Israel. Si recordamos, Judá tuvo una historia con Tamar y al parecer esta historia que tuvo con ella hizo una transformación también en su vida. ¿No? Las consecuencias que acarreó hizo una transformación en Judá que llevó a tal punto de que su padre pueda ser convencido por toda la narrativa que él realiza y deja ir a Benjamín. Más adelante en el capítulo 43 vemos que ya existe el encuentro entre José, Benjamín y el resto de sus hermanos. Y José, bueno, él conocía a Benjamín, seguramente ya habían pasado algunos años, vio muy diferente a Benjamín. Habían pasado ya bastantes años, recordemos que José fue preso cuando tenía 17 y él ahora estaba de alrededor de 30 años cuando fue puesto como segundo al mando en Egipto. Entonces en el versículo 30 nos menciona de que él se apresuró, se conmovieron sus entrañas, que él lloró, de que fue a un lugar apartado también para continuar llorando. José no tuvo miedo de expresar sus sentimientos en este sentido y además él fue muy muy conmovido de ver a su único hermano de madre y padre y llegó mucho esto a su corazón. Desde que los hermanos de José aparecieron delante de José, José, si bien podríamos decir que no fue una venganza implacable la que él realizó, porque él estaba como segundo al mando de Egipto, él podía haber sido muy severo con sus hermanos. Sin embargo, él utilizó cierto tipo como de lecciones, entre comillas, para que ellos primero trajesen a su hermano y luego para poco a poco él irse presentando. Seguramente toda esta época fue bastante conflictiva también para José, y en su corazón seguramente él dudaba qué hacer, no estaba con certeza en muchas cosas, pero podemos ver cómo él poco a poco su corazón se va ablandando y como cada vez que sus hermanos siguen acercándose, él cada vez en cierta manera se va acercando también más a sus hermanos hasta que podemos tener un encuentro más, con más unidad entre ellos. El último evento que sucede antes de que ellos ya se reúnan al fin y al cabo es lo que pasa en el capítulo 44. Bueno, tenemos este evento de la copa, que se va una copa de plata de José en el costal de Benjamín. Se ve aquí como los hermanos, cada uno de ellos, ¿cierto?, pone su vida antes que la de Benjamín, porque sabían lo que iba a pasarle a Jacob si es que Benjamín hubiese sido quedado preso en Egipto. Vemos que hay un cambio en el corazón de todos los hermanos y José es partícipe de esto. En el capítulo 45 se comienza a ver un arrepentimiento de los hermanos de José y José termina revelando quién él es. Hay otro evento nuevamente en el versículo 14 y 15 en el que él se vuelve a llorar, se abraza a Benjamín. Ahora sí, José puede desahogarse a sus anchas y vemos una preciosa reunión familiar. En el capítulo 45 vamos a ver que José, en cierta forma, les anima a sus hermanos diciéndoles que no se sientan mal por todo lo que hicieron, porque en realidad Dios usó todo esto para bien. Y nos dice en el versículo 5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vemos aquí cómo José toma todo el proceso que vivió de una forma adecuada. Él no estuvo quejándose con sus hermanos, no estuvo enfrentándose en contra de ellos, sino que más bien él acepta el proceso que vivió, agradece por el proceso que vivió y más bien José da a conocer cuál fue la voluntad de Dios en cuanto a todo lo que había acontecido y cómo Dios usó todo esto para bienestar. Sí, aquí podemos ver y cómo la mano poderosa de Dios y la omnisciencia de Dios trabaja también.
y vemos también cómo trabaja el libre albedrío del ser humano, porque vemos un complemento perfecto entre ambas cosas. Vemos como por el libre albedrío o decisión personal de cada uno de los hermanos de José, ellos decidieron hacerle mal a José. Sin embargo, todo esto estaba ya orquestado por parte de Dios. Y a pesar de que los hermanos de José cometieron mal hacia José, todo esto fue utilizado por Dios de buena manera. Entonces, vemos que nuestras decisiones, a pesar de que las tomamos nosotros de manera independiente, Dios ya las conoce y Dios está por encima de estas cosas, porque inclusive antes de que se diera el evento de la venta de José o de todo lo que José pasó, José ya tenía sueños que le estaban revelando su futuro de éxito, digamos, y de poder y autoridad que él tendría en Egipto. Entonces, Dios conoce ya toda la historia. Esto no quiere decir que nuestro destino está escrito en cierta manera, o sea, como que nosotros somos meros títeres, no se refiere a esto, sino que Dios ya conoce cada una de nuestras decisiones. Y para mí eso me da mucha tranquilidad porque servimos a un Dios que, que trasciende el tiempo y que Él puede estar presente en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Él ya ha estado en cada una de ellas y Él las orquesta a cada una de ellas para su voluntad y para su gloria. Entonces, si bien nosotros somos responsables de nuestras decisiones, la voluntad soberana de Dios es tan grande y Dios es tan omnisciente y poderoso que su voluntad completa se llena independientemente de nuestras decisiones. Hasta aquí hemos llegado con la lectura del libro de Génesis del día 21. Así que nos da mucha alegría que ustedes estén con nosotros. Les esperamos el día de mañana. Juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia